Saludos cordiales, estimados todos, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Les habla Julio César Camacho y agradecidos por esa atención que nos han prestado durante todo este tiempo quiero decir, y espero que sigan sintonizando y regando la voz sobre nuestro programa. Una vez más, la dirección nuestra es en YouTube, @Julio César Camacho 2025. Lo repito, @Julio César Camacho 2025. El tema de hoy está centrado en algo bastante interesante sobre lo que está pasando en Venezuela y países como Venezuela, donde utilizan lo que llaman la puerta giratoria. ¿Saben qué consiste la puerta giratoria? Tienen presos políticos y, ¿verdad?, dicen que van a soltarlos, ¿verdad? Y liberan 4 y después meten presos a 5. Y así se la pasan. El preso político es una mercancía que utilizan estos regímenes para salirse con la suya, para tener beneficios y para hacer lo que les viene en gana. ¿Cuántos presos políticos hay en este momento en Venezuela? ¿Quiénes son los presos políticos que están en Venezuela? Además de civiles, hay militares y hasta extranjeros. Pero ya vamos a hablar con esto con Alfredo Romero. Él es el director presidente de Foro Penal Venezolano, quien nos va a dar los detalles de lo que pasa con los presos políticos en Venezuela. Vamos a iniciar como de costumbre con los periódicos y el New York Times tiene 2 informaciones que reseñar o que reseñamos hoy. La primera de ellas es el desastre que según algunos está haciendo el presidente Trump en la Casa Blanca. La tomó como que si fuera su propiedad, su casa, y no la casa de todos los norteamericanos, y decidió tumbar. Primero dijo que iba a tumbar nada más que un pedacito para ampliar la sala de baile, la sala de fiestas de la Casa Blanca. Y al final los tractores se llevaron todo por delante. Ahora resulta que dice el titular del New York Times que Trump no está perdiendo tiempo en desmantelar, demoler la sala este de la Casa Blanca. Y ahí está un gráfico de lo que ha estado pasando en este momento y en fin la parte que están derrumbando, por decirlo así. La otra noticia, eso que ustedes están viendo ahí, es un submarino utilizado por el narcotráfico. Imagínense ustedes, esta foto que está aquí tiene la siguiente leyenda: los submarinos que trafican cocaína a través de los océanos y mares. Dice que han enseñado las autoridades en Ecuador una serie de estos aparatos, de estos submarinos que han confiscado después de haber sido detectados en aguas del Océano Pacífico. Otra información, esta es del Washington Post, tenemos que Rusia adquirió tecnología occidental para proteger su flota de submarinos nucleares. ¿Qué les parece? Dice que Rusia secretamente ha usado compañías para comprar tecnología occidental y construir una vigilancia en el Océano Ártico para que sus submarinos operen allí sin ningún problema, dice una investigación que ha sido divulgada. Esto pues es del Washington Post. Pasamos ahora a CNN, que tiene una información sobre el ataque último a 2 botes, esta vez en el Océano Pacífico, expandiendo los ataques sobre lo que ellos consideran carteles de la droga. Estamos hablando obviamente de ataques de la flota norteamericana o vigilancia norteamericana en el Océano Pacífico en esta oportunidad. Hay una información más ampliada acá y es básicamente sobre lo mismo, ¿no? Después les hablo de la de Pedro Sánchez, pero ahí hay una secuencia de cuando el bote está navegando, cuando le disparan, después cuando se incendia y al final lo que queda de esa embarcación. Ahí lo tienen en esa secuencia que mostramos en el día de hoy del país de España. Tenemos también información de Pedro Sánchez que confirma que España comprará armas para Ucrania a Estados Unidos y responde al republicano que es un socio fiable. Eso le dice Pedro Sánchez a Donald Trump. El nuevo Herald titula 2 notas que tenemos acá hoy. Trump dice que Estados Unidos suspendió todos los pagos a Colombia y que Petro es un matón. Y aparece su secretario de Defensa donde él dijo, quiero decir Trump, que amenazó con expandir la guerra contra las drogas a tierra tras ataque mortal en el Pacífico.
Pasamos ahora al Wall Street Journal, que dice que Estados Unidos aplicó más sanciones a Rusia después de este ataque a un ancianato y a un sitio donde había niños. Hubo varios muertos, por cierto, después de este ataque ruso a Ucrania. Y después de esas sanciones, dice este titular del Wall Street Journal, que las sanciones de Trump están golpeando la economía de Rusia. Dice que Estados Unidos está golpeando al petróleo ruso, un sector vulnerable, porque de eso depende mucho la economía de ese país. Por otra parte, hablan que después de este ataque los precios del petróleo han subido. Y el Nacional cierra los titulares del día de hoy para nosotros con dos noticias. Una, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, dice que Colombia está dispuesta a darle asilo político a María Corina Machado si así lo pidiera. Yo voy a agregar un comentario que lo que le faltó fue a Maduro darle las gracias a ella y a Colombia, porque lo que menos quiere María Corina Machado es salir del país en este momento. Y si se va del país y le dan asilo en Colombia, le están haciendo un favor a Maduro. Eso es lo que está haciendo Colombia si lo hace. Esto es un comentario aparte de voces que yo recabé en las últimas horas para que opinaran sobre esta oferta de Colombia, que está dispuesta a darle asilo político a María Corina Machado si así lo pidiera. La otra nota es que llegaron a Venezuela 208 migrantes en un avión de Estados Unidos procedente de Texas. En el avión, operado por la estadounidense Eastern Airlines, iban a bordo 159 hombres, 35 mujeres, 3 adolescentes y 10 niños. Y como les decía anteriormente, en el próximo segmento vamos a tener a Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, una organización de derechos humanos que opera en Venezuela y que ha buscado divulgar lo que está pasando con los presos políticos en ese país. Así que no se retiren, volveremos en breve. Hay un tema que inquieta muchísimo y es el de los presos políticos en Venezuela. Sin duda alguna que ha sido una especie de lo que llaman puerta giratoria lo que están haciendo en Venezuela. El régimen de Venezuela suelta un grupo, mete otro grupo. Suelta un grupo, mete otro grupo. Y en este jueguito han estado durante mucho tiempo. Y algunos dicen, bueno, que lo que están haciendo es tomando a los presos como una mercancía para negociar. Y ha sido básicamente lo que han hecho regímenes como el de Cuba y otros países que utilizan al ser humano como la mercancía de turno para poder hacer lo que ellos quieren. Tengo en este momento el grato placer, como siempre, de entrevistar y hablar con Alfredo Romero. Él es director presidente de Foro Penal Venezolano y agradecemos que nos regale estos minutos para hablar justamente de este tema con respecto a Venezuela. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, Julio César, y siempre pues es un honor conversar contigo y con todos los que te escuchan. Gracias mil. Bueno, mira, tengo acá unos números, no sé si estos números están actualizados, pero los últimos que conseguí fue que para este mes de este año había 845 presos políticos, 742 hombres y 103 mujeres. 672 son civiles y 173 militares y 94 extranjeros. ¿Estas cifras se ajustan a lo que está pasando hoy en día? Bueno, esto lamentablemente ha aumentado ya para esta semana, que creo que hoy estaríamos publicando, son 866 presos políticos, ¿no? Solo para que tengas una idea, solo la semana, claro, esa cifra te está refiriendo a la semana pasada. Nosotros actualizamos el número de presos políticos registrados toda la semana. Y solo la semana pasada hubo 30 nuevos detenciones, y en total en el mes de octubre ha habido 34 nuevas detenciones, ¿no? Entonces ese número ha aumentado. Claro, no se corresponde exactamente, digamos, 845 con 866, porque hay algunos que han sido detenidos y los liberan sin presentación, etcétera, pero en total la semana pasada solamente hubo 30 detenciones nuevas, ¿no? Entonces sí, sigue ocurriendo, claro, anteriormente había, y eso es algo, vamos a llamarlo distinto, la puerta giratoria que nosotros hemos denominado se producía constantemente porque existía anteriormente, debo decirlo, y lamentablemente al menos un costo, vamos a llamarlo así,
político de tener presos políticos para los gobiernos, porque esto no solo pasa en Venezuela, sino en otros gobiernos que tienen presos políticos. Y ese costo se representaba en el hecho, el costo político en el hecho de que, bueno, cuando tenías muchos presos políticos o los tenías por mucho tiempo, eso de alguna manera te afectaba nacional e internacionalmente y liberabas a las personas para no tener una cantidad permanente de presos políticos, un nivel tan alto, entonces liberabas unos y detenías a otros. Eso es lo que era la puerta giratoria. Y ese promedio más o menos se mantenía, ha venido subiendo, pero se mantenían como en 300 personas, 200 y tantas. Hoy día, sobre todo luego el 29 de julio, debo decir que ya no, ese costo como que no, o al menos es la percepción que tenemos, no pareciera existir, por lo menos de la manera que existía anteriormente. Entonces el preso político se ha convertido más en un beneficio que un costo, en el sentido que, como bien tú lo señalabas, se ha aprendido, y debo decir lamentablemente, y de manera eficiente, que los presos políticos tienen la posibilidad de ser intercambiados o incluso negociados, llámese como rehenes, o para obtener liberación de sanciones, ese tipo de cosas, se liberan a personas, o para obtener de alguna manera cierta legitimidad y aceptación de otros países, se liberan a personas como un gesto para obtener esos beneficios. Pero entonces, claro, ya entonces los presos se mantienen detenidos esperando a ver qué beneficio obtiene con ese preso que se encuentra allí. Y eso básicamente, por eso el número es tan alto, porque repito, son 866 y debo decirte que, no sé si recuerdas, el año pasado, solo después del 29 de junio, superaron las 2.000 personas que se detuvieron. Correcto. En una sola semana. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Y todavía de esas 2.000 personas se mantienen detenidas más de 500, ¿no? De esas 2.000, pero se liberaron al menos 1.500, lo que quiere decir que de alguna forma también no podemos decir que no hay un total, digamos que no existe una total ausencia de costo, porque una cosa que hizo o que logró la liberación de muchas personas fue, por ejemplo, estas protestas de las madres de estos muchachos que se encontraban en Tocorón y en Tocuyito, que la gran mayoría de esos 1.500 liberados, sino casi todos son de ese tipo de personas, de esos muchachos que salieron a protestar y que las madres muy valientemente y bueno, y con ese poder de madre hicieron llamados y protestas y fueron a diferentes instancias hasta lograr su liberación. Pero claro, todavía se mantienen muchos de ellos detenidos y bueno, y se espera también, esperemos su liberación, ¿no? Dos cosas, las edades de los que permanecen de ese grupo que estabas mencionando del año pasado, eso por una parte, y por otra parte, ¿cuáles son las condiciones que están viviendo los presos políticos en Venezuela? Bueno, mira, cada digamos, yo no puedo decir que como un general que todos los presos políticos tienen unas condiciones específicas. Cada cárcel o cada centro de reclusión tiene condiciones distintas. Por decirte, hay una cárcel yendo como de lo más, vamos a llamarlo, más restringido a lo menos restringido probablemente, si es que lo podemos llamar así. En el caso de Rodeo 1 es una cárcel donde están, y así pareciera, los colocan las personas como de más atención, para llamarlo. Son cárceles de mayor seguridad. Y ahí es las personas que se han calificado como mercenarios, ahí donde están la mayoría de los extranjeros, por lo menos presos, que los consideran como mercenarios, que han estado sin conocer su paradero por mucho tiempo, no tienen comunicaciones constantes, no tienen visitas. Ahí también están muchos militares que llevan un tiempo preso y que de alguna manera, así como Igber Marín Chaparro, por decir, un teniente coronel que estaba en el DGCIM previamente y luego lo transfirieron allá. Y así se encuentran personas como que de alguna manera representan algún tipo de importancia para el gobierno, ¿no? Después tenemos el DGCIM, una cárcel de absoluta restricción donde se mantienen a las personas no de manera constante, pero de alguna forma. Esto es una cárcel militar específicamente, ¿verdad? El Rodeo 1, no, DGCIM es la Dirección de Contrainteligencia Militar. Entonces sí es parte del Ministerio de la Defensa, pero es de inteligencia. La cárcel militar, cárceles militares son los que se llaman Senapromil, que son básicamente, por ejemplo, Ramo Verde, hay en Santa Ana otro, hay otro en Monagas, o sea, hay cárceles militares paramilitares. Estas son cárceles, digamos,
de inteligencia donde se encuentran personas que así consideran como mercenarios o personas que de alguna manera las consideran o así lo refieren como involucradas en situaciones como rebeliones, etcétera, ¿no? Eso es en las que se encuentran esas cárceles, digamos, de inteligencia. Después tenemos otra cárcel de inteligencia, del Servicio de Inteligencia ya civil, que es el SEBIN, que es el helicoide, que es la principal, digamos, del SEBIN, pero también hay otras, ¿no? Digamos, en diferentes lugares. Pero ahí donde se encuentran, si yo te pudiese decir, donde se encuentran la mayoría de los presos políticos, primero, donde se encuentran civiles, que son muchachos que han protestado, que no necesariamente tienen que ver con estas figuras que se han calificado como terroristas, mercenarios, etcétera, digamos de más importancia, se encuentran la mayoría en Tocorón, ¿no? Que ahí se encuentran muchachos, debo decir, inocentes que están allí, que anteriormente eran más de 1000 distribuidos entre, bueno, casi 2000 distribuidos entre Tocorón y Tocuyito. Ahorita lo que quedan son aproximadamente 300 en ese lugar. Luego, si pasamos por cantidades, tenemos pues una cantidad importante de personas que tienen presos previamente en Ramo Verde, después viene el SEBIN, después viene el Rodeo 1, después viene DIGESIM y así más o menos, y hay otras que se encuentran en otros lugares un poco alternos. Entonces, por decirte, la respuesta concreta en las condiciones. Bueno, el Rodeo 1, no sabemos exactamente las condiciones específicas, pero sí hay una, o sea, porque no hay acceso libre allí, pero sí se sabe que hay unas restricciones muy importantes y que hay sobre todo restricciones muy importantes a los extranjeros, pero a los venezolanos de alguna manera también, ¿no? Pero los extranjeros están básicamente han estado incomunicados, aunque han hecho recientemente algunas llamadas y les han permitido, cosa que no es una concesión, sino era obligación por la Convención de Viena, recientemente, luego de mucho tiempo, le permitieron visitas a consulados y a representantes de gobiernos extranjeros, de embajadas, a estas personas de ciudadanos extranjeros, que por cierto hay de más de 20 nacionalidades, son 97 wow. personas de nacionalidades extranjeras, de las cuales están, por decirte, Alemania, Holanda, Francia, España, ¿qué te digo yo? Panamá, Ecuador, Colombia, hay una cantidad importante, Italia, o sea, Hungría, o sea, Irlanda, o sea, de todos los países están allí, incluso Indonesia, hay una persona de Indonesia presos en ese lugar, ¿no? Que son considerados mercenarios y lamentablemente sin acceso a la defensa, por lo menos privada, que recuérdate. Esa es una cosa importante que acabas de decir, o sea, ¿qué acusaciones tienen contra ellos que realmente sean creíbles? Porque muchas personas dicen simplemente eran, qué sé yo, delincuentes comunes, por decir alguna cosa, y de repente lo ponen como gente política que estaba contra el gobierno, algo así por el estilo. Y lo que ocurre es eso, que digamos, como no hay acceso de abogados privados, sino es el propio gobierno que pone a los abogados del gobierno, porque básicamente es así, que son los abogados públicos, con fiscales que trabajan para el gobierno, y jueces que obviamente son parte de la estructura, vamos a llamarlo gubernamental o del Estado. Entonces no hay acceso a abogados privados, lo cual es totalmente contrario a nuestra Constitución, y obviamente entonces lo que se va a decir es que no, ellos, que lamentablemente lo he visto, respuestas incluso a organismos internacionales, es que la persona no escogió un abogado privado de confianza. Y digo, bueno, pero ¿cómo lo va a escoger si no le dan la oportunidad? No le permites comunicarse. Entonces es un engaño allí, ¿no? Una verdadero, hasta perjurio, podría decir yo, porque estás diciendo que una persona no cometió, no quiso un abogado cuando es totalmente falso. Ni siquiera se permite la visita de abogados privados a los centros de reclusión donde están ellos, y obviamente hasta documentos que llevamos para que firmen la representación, que es el mecanismo que se utiliza. Por ejemplo, tú vas al SEBIN, anteriormente era así, regularmente llevas un documento y ese documento luego lo firma el director de la cárcel, lo firma el detenido y luego lo llevas al tribunal y la persona entonces llama y se juramenta. Ni siquiera esos documentos los permiten en esos lugares, lo cual es obviamente, lo que te digo, no hay manera de que se permita, y ninguna de estas personas tiene defensa privada, sobre todo después del 29 de julio, porque la orden básicamente fue no permitir abogados privados para estas personas, lo cual, repito, viola por completo la Constitución, porque, y esto es importante, en nuestra Constitución, la defensa privada es parte del derecho a la defensa y es la prioritaria. Solo si no hay
defensa privada, si la persona no tiene que se llama abogado de su confianza, es que se le permite un derecho por no tenerlo, digamos, como otra opción el abogado, el defensor público. Pero aquí no hay acceso a la defensa privada, y básicamente la única defensa que la persona tiene es el defensor público, que es el único que dejan entrar y que le dan acceso si es que acaso le dan, o colocan un defensor público que no sabemos ni siquiera si está allí o no. Como tenemos el tiempo ya limitado, quiero hacerte una última pregunta que, bueno, me tomo la libertad de hacerlo en nombre de mis colegas. ¿Cuántos periodistas están presos? Y el caso de Ronald Carreño, que esto ha sido, como que dice, una farsa constante. Lo sueltan, lo meten preso, lo sueltan, lo meten preso, y al parecer no hay evidencia que hagan, vamos a decir, válido o válida la detención de este comunicador, que ha sido notorio en los últimos años por el juego político que han hecho desde el gobierno con el caso de este periodista, Ronald Carreño. Bueno, Roland Carreño está en la situación de básicamente la misma que estábamos hablando. Tampoco tiene defensa privada, tampoco tiene, entiendo yo, acceso a comunicación como tal, al menos regular. No sé si, honestamente, porque no es un caso que llevamos, si la familia lo ha podido visitar, pero entiendo que no tiene, está bastante restringido, ¿no? Si no totalmente, ¿no? ¿Cuántos periodistas? Ahorita no tengo, te lo podría enviar el número exacto, eso lo tenemos en el sistema, pero no lo tengo aquí a la mano. Pero Roland es uno de estos importantes. Está el otro, que es Víctor Ugas, que también es otro muchacho que es, digamos, periodista. Y bueno, si nosotros dividiríamos la sociedad en grupos colectivos de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, políticos, profesionales, digamos, llámese ingenieros técnicos, activistas, sindicalistas, encontramos todos allí distribuidos. ¿Y por qué tú vas a ver que dentro de ese conjunto hay diferentes sectores? Porque obviamente uno de los fines fundamentales de la prisión política es la intimidación, intimidar a una sociedad que básicamente se opone, o intimidar a una sociedad que de alguna manera no está de acuerdo políticamente con con la gestión, pues, del gobierno, ¿no? Entendido. Bueno, te agradezco muchísimo el que me des este tiempo, Alfredo, para hablar sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, y desde luego seguiremos en contacto. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Bueno, Alfredo Romero habló ampliamente sobre el caso de los presos políticos, y solamente agrego una cosa más antes de despedir. Muchos de los presos políticos en Venezuela están incomunicados, algunos por días, otros por semanas, otros por meses y hasta por más de un año. Esa es la situación que tienen los presos políticos en Venezuela en este momento. Hasta aquí el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado y hasta una próxima oportunidad.